Esta es la parte número 15 de Se hace fuerte jugando un videojuego. Si no te has visto las primeras 14 partes, te estaré dejando los links en la descripción. Así que sin nada más que decir, continuemos. Todo continúa donde vemos al prota conversando con aquel doctor malévolo, preguntándole que si acaso estaba buscando aquel árbol que había desaparecido. Cuya cosa sin dudar aquel doctor afirmó diciendo que necesitaba el poder de aquel árbol. El prota preguntaba que qué poder estaba hablando este. Sin embargo, aquel doctor, tras quedar en silencio por unos segundos, le pregunta al protagonista Xiao Wen que si acaso conocía la paradoja del barco del deseo. Bueno, es la paradoja del barco de Teseo, comentando que era un dilema irresoluble, comentando también que este era atribuido a una paradoja que describe un barco que puede navegar por los mares durante 100 años, y todo era gracias a reparaciones y reemplazos constantes de sus piezas. Tan pronto como una tabla se pudre es reemplazada, y al final todo el barco termina siendo reemplazado también. Preguntándole al protagonista que si acaso cree que el barco sigue siendo el barco de Teseo, o dicho de otro modo, que en qué momento deja de ser el barco original. Sin embargo, respondiendo a su propia pregunta, le dice el protagonista que la respuesta era bastante sencilla, que lo que determina si es o no el barco de Teseo nunca fue el barco en sí, sino su capitán. Pues comenta que si para el capitán el concepto del barco de Teseo era simplemente una herramienta para conquistar los mares, entonces sería el barco de Teseo, sin importar si luce como de hace 100 años o si luce diferente. Pues comenta que aquella era también la relación entre el cascarón y la conciencia o alma, comentando que la conciencia era el capitán y nuestro cuerpo físico era solamente el barco de Teseo que nos aprisiona, preguntándole al prota que si acaso no era así. Pues este le comenta al prota también que la tormenta dimensional le dio a la humanidad la posibilidad de evolucionar, pero también les dio el punto de partida más bajo, ya que la mayoría de los humanos casi no pueden sobrevivir por encima de los monstruos que aparecieron y les superan en nivel de los humanos. Pues comenta que si su investigación tiene éxito en extraer la conciencia humana, o más bien el alma, entonces absolutamente toda la humanidad alcanzaría la inmortalidad, pues la conciencia ya no estaría limitada a aquellos frágiles cuerpos mortales y la humanidad que existiría en una nueva dimensión. El protagonista, escuchando aquello, simplemente le comentó al doctor maniático que no sabe si era un genio o un loco. Sin embargo, aquel doctor continúa comentando que había dedicado su vida entera a aquella investigación y había apostado su destino y su alma para observar la existencia abstracta del alma, para darle más posibilidades a la humanidad. Sin embargo, comenta que cada vez que intenta separar el alma y la conciencia de un cuerpo, no importa qué métodos este utilice, ni cuán cuidadoso sea, que tan pronto como el alma es arrancada del cuerpo, la vida se extingue, y una y otra vez siempre le pasaba así. Sin embargo, aquellos estudiantes cuyas almas fueron arrebatadas por el árbol y luego reaparecieron misteriosamente rompieron su regla, por lo cual estos y aquel árbol del que hablan tienen el poder que necesitaba. El protagonista le pregunta que si acaso cree que el árbol de la ciudad muerta estaba relacionado con él, cuya cosa el doctor afirma. Pues comentan que si asume que el árbol es una existencia de estado estático, entonces la variable de su desaparición son las personas que entraron a la ciudad muerta, y por el mismo principio, si la resurrección de los estudiantes previamente fallecidos también era una variable, entonces aquellas son el protagonista y la aparición de la silenciosa Anjin, por lo cual el prota existe en ambas variables simultáneamente, por lo cual bueno, es la persona más sospechosa para aquel doctor. El prota dice que aquella conjetura, asumiendo que no hay otras variables desconocidas, era bastante precipitada. Sin embargo, el protagonista se sorprende al percatarse de que no podía utilizar sus habilidades bajo el efecto de aquella supresión épica. Aquel doctor simplemente dice al protagonista que extraería todos sus recuerdos y encontraría lo que necesita de su cerebro. De esa manera fue como el protagonista recibió un ataque directo a su alma. Tras recibir aquel ataque, el protagonista le pregunta
que si acaso no le parece irónico dañar a sus propios compañeros en nombre de la humanidad, cuya cosa que el doctor dice que no duraría mucho, que en el momento que separe completamente los recuerdos del protagonista de su cerebro, su mente también colapsaría y se convertiría en un títere sin emociones ni conciencia, pues para aquel doctor los sacrificios eran necesarios para avanzar y estaba dispuesto a cargar con aquella pequeña culpa. Sin embargo, inmortalizaría su contribución en los anales de la evolución humana. Sin embargo, en la conciencia del protagonista vemos que la flama que éste tenía dentro de sí mismo era quien recibía el artefacto que extraería los recuerdos del protagonista en su mente. De esa manera fue como aquel artefacto fue completamente fundido en el espacio exterior. Generó una gran explosión, sorprendiendo así a aquel doctor malévolo, quien no entendía lo que estaba sucediendo. Solamente pudo apartarse y alejarse del protagonista, quien estaba encendido en llamas. Pero parece ser el protagonista, después de todo, logró liberarse de aquellas ataduras dimensionales. El doctor simplemente gritó que lo sabía, que sabía que el protagonista ocultaba secretos. De esa manera fue como utilizó a su bestia compañera nuevamente con el ojo de control de almas. Sin embargo, bastante furioso, el protagonista simplemente con una mirada hizo explotar a aquella bestia compañera, lo cual asustó bastante al doctor. Aquel doctor solamente pudo entrar en un estado de negación, diciendo que era imposible, que el prota solamente era un nivel leyenda, que cómo podía tener tal poder. Pero mirándolo totalmente furioso, el protagonista lo señalaba, diciendo que era demasiado arrogante. De esa manera fue como envolvió el cuerpo de aquel doctor, convirtiéndolo en nada más y nada menos que un charco de sangre. Después de eso, el protagonista parecía haber tenido una liberación. Shuo Wen simplemente pensó que si acaso se convertiría en la primera persona en explotar por el poder de su propio destino. Sin embargo, solamente pasaron unos pocos segundos en los que el protagonista había recobrado su conciencia antes de caer noqueado nuevamente. Así pasó el tiempo y el protagonista parecía estar recobrando la conciencia. Tras despertar, se preguntaba que si acaso este no había perdido la vida, pero se percató también de que no tenía ropa, que incluso sus heridas fueron tratadas. Se trataba de nada más y nada menos que su maestro comentándole que no debía moverse, que aunque utilizó su poder para curar las heridas mortales del protagonista, el daño a sus costillas rotas y órganos aún requerían reposo. Así pasó el tiempo y el protagonista parecía haber sido encontrado por su hermano de estudio Sean, quien le había encontrado, cuya cosa su maestro afirmó, comentando también que se había asustado cuando Shiyashon le había llevado en sus hombros, explicando que todas sus venas estaban dañadas por la presión de alguna fuerza y que incluso los huesos y órganos conectados estaban gravemente aplastados por alguna poderosa fuerza. El protagonista piensa que afortunadamente no perdió nada. Rápidamente el profesor le pregunta al prota que si acaso recordaba quién le había atacado. El prota simplemente contesta que aquello parece ser bastante extraño, pues sus recuerdos estaban bastante confusos, mientras pensaba que en lugar de decir que fue el Dr. Yan Shen, comentando también que decir que fue su propio destino era demasiado extraño. Sin embargo, pensaba que el destino se origina dentro de uno mismo y no puede superar la capacidad del propio ser, de lo contrario no podría gestarse, y el suspiro del rey iba completamente en contra de aquella lógica, pues el destino del protagonista es algo fuera de lo común. El prota simplemente recordaba cuando su cuerpo fue poseído, pensando que además cuando estalló el suspiro del rey, parecía que su conciencia estaba siendo invadida por otra más grande. Tras escuchar la simple explicación del protagonista, el profesor pregunta que si acaso recordaba algo además de aquello, pues los recuerdos confusos eran bastante problemáticos y
y que Shi ya dijo que cuando le encontró, aparte de él tirado, había un charco de sangre y no había rastros de nadie más. El protagonista preguntaba que cómo era posible que no hubiese rastros de otra persona, cuando rápidamente recordó que la conciencia que estaba a punto de invadirlo lo volvió un charco de sangre en un segundo, pues Jiang Shen explotó y justo ahí, por lo que debería haber al menos pedazos por todas partes. Después el profesor le comenta que cuando estaba curando las heridas con su alma notó algo bastante interesante en las heridas del protagonista, pues le comenta que su cuerpo estaba gravemente dañado, sin embargo su corazón casi no tenía heridas, como si alguna otra fuerza lo hubiese protegido, pues de lo contrario probablemente el prota habría muerto en el acto. El protagonista parecía estar bastante confuso, pues ni él mismo comprende su propio poder. El profesor simplemente responde que casi pierde la vida el primer día como su estudiante y que realmente el prota no era alguien común, pero lanzándole un libro al protagonista o una tableta le dice que era demasiado honesto, que no pudo evitar molestarle un poco. Sin embargo, tras recibir aquella tableta, el protagonista pregunta que qué es la misma. El profesor simplemente responde que era un regalo para él, la palma de los 7 dispersiones, comentando que después de todo no siempre podría estar al lado del protagonista y que estos se vuelvan fuertes era la verdadera forma de protegerlos. El protagonista quedó bastante confundido preguntando que como que la palma de 7 dispersiones, que si acaso era como el puño decisivo, que sonaba demasiado poderoso. Sin embargo, aquel jefe le dice que el nombre era solamente porque tomó la esencia de un movimiento de 7 estilos de palmas diferentes y los combinó, así que lo llamó la palma de las 7 dispersiones, explicando que cada movimiento en la palma de 7 dispersiones era la esencia que extrajo de todos aquellos estilos de palma y se enfocaba en la practicidad, diciendo que vio la forma del protagonista y cómo se movía, su constitución física y que debería ser muy adecuado para él, por lo cual le ayudaría a mejorar bastante, ya que debería beneficiarle bastante mientras se recupera. Marchándose de aquel lugar, simplemente le dice al prota que con esas heridas que tiene no podría salir de la cama por algunos días. El prota parecía estar bastante triste debido a que no podría moverse de la cama por varios días. Sin embargo, quien estaba más afectado era su amigo Shuo Wei, quien le decía que cómo era posible que este tenga que alimentar la cabra vieja del protagonista, pues aquella cabra vieja le tiene bastante odio, pues simplemente le hacía recordar el dolor en el pecho del golpe que le había impactado anteriormente. Pero el prota simplemente le ruega diciendo que realmente no podía moverse ahora y que si no regresa al dormitorio a alimentar al señor cabra en días probablemente destroce todo el lugar. De esa manera fue como este terminó aceptando a regañadientes, aceptando y comentando que el prota debía darse prisa y recuperarse. Tras mover un poco sus manos, el protagonista estaba bastante aliviado, pues al menos podría jugar, al igual que intentar cultivar la palma de 7 dispersiones en el videojuego. Sin embargo, mientras estaba a punto de iniciar una nueva partida con su sangre, el protagonista piensa en Jiang Shen, pensando que aquel tipo por el árbol incluso perdió la vida. Pero tras iniciar sesión en el videojuego, se percató de que los números en el árbol de la muerte habían bajado. Sin prestar mucha atención a esto, terminó entrando en el árbol de la muerte, justamente en la copia de la mazmorra. Este quedó bastante sorprendido al mirar una flor en aquel árbol, preguntando que cómo era posible que haya brotado tocapullo de flor, diciendo que aquel árbol había desaparecido y nadie debería poder tocarlo ahora. Sin embargo, entró en cuenta de algo, pues recordó que Jiang Shen había desaparecido, pues se percató de que aquel nuevo capullo que había aparecido en el árbol de la muerte era el alma de Jiang Shen. Pero sin prestar mucha atención a esto, el protagonista se colocó a practicar la palma de 7 dispersiones que le había entregado a su maestro. Mientras la entrenaba, pensaba que las palmas de las 7 dispersiones era más un arte de pulgada que una habilidad de energía vital, lo cual era un tipo de técnica, pues comenta que las 7 palmas dispersoras tenían 7 estilos diferentes
diferentes y aunque los movimientos son sencillos, dominarlos con destreza seguía requiriendo una práctica diligente. Pero mirando aquel árbol de la muerte y el nuevo capullo piensa que él mismo y la flor de la muerte se preguntaba que en qué se convertiría cuando esté madura. Pero ya en un cambio de escena vemos un gran destello, pues era el protagonista quien volvía a entrar en la cueva de las hormigas voladoras pensando que, como se esperaba, ahora era bastante difícil para su viento del Taijin golpear a aquel tipo, por lo que no tuvo nada más que hacer que utilizar la técnica de vuelo de la puerta del dragón, percatándose así del capullo de color blanco. Sin embargo, cada vez que el protagonista intentaba acercarse a aquel capullo, la hormiga reina lo detenía y lo eliminaba en el acto, impidiendo así que el protagonista se acercase a aquel capullo. El prota piensa que aquella hormiga reina estaba cuidando el capullo con mucho esmero, que tanto el pozo del dragón como el hormiguero tenían aquellos capullos y era difícil no relacionarlos, pues debe tener algún secreto en conjunto. Mientras estaba recostado piensa que aunque la técnica de vuelo no era un vuelo verdadero, las alas plateadas son más lentas que el nivel épico y tenían límites de altitud, que si tan solo tuviese un arte de la vitalidad para poder volar podría llegar. Así pasa el tiempo y el protagonista termina quejándose por un sabor amargo. Sin embargo, era porque su compañero le daba medicina diciéndole que no debía quejarse, que gracias a la medicina del maestro su recuperación fue bastante buena, que debía concentrarse en recuperarse por ahora. Cuya cosa el protagonista rápidamente le pregunta que dónde estaba el profesor, pues tenía algunas preguntas que hacerle. Sin embargo, su compañero le contesta que el maestro había ido por si ya a inspeccionar el pozo del dragón, sin embargo deberían volver pronto, comentándole que podía preguntarle primero, pues este estaba bastante informado. Así es como el protagonista le comenta que, bueno, Yang incluso sabe sobre la ciudad muerta, que debe ser bastante culto y estudioso. Rápidamente acepta, comentando que anteriormente aprendió la técnica de vuelo de la puerta del dragón, pero aún no cree que sea una verdadera técnica de vuelo, que solamente era agilidad, por lo que quería saber si había artes de vuelo más rápidas en el nivel legendario. Cuya cosa que el compañero le comenta que la técnica de vuelo ya era una de las mejores técnicas primarias del movimiento, del nivel legendario, y algo más rápido que eso era bastante raro, comentando que probablemente la única sea el arte de seguir al sol, del ave que sigue al sol cerca de la ciudad Sunset. El prota, al escuchar aquel nombre de la ciudad Sun, se pregunta que si estaba relacionada con la Academia Sunset, cuya cosa que el chico comenta que sí era, que inicialmente la Academia Sunset no tenía las completas connotaciones de que comúnmente se le conocen hoy en día, pues era bastante raro debido a que aquella información se perdió, pues comenta que el significado original era simplemente un lugar que puede ser la ciudad Sunset. Rápidamente llega el compañero tercero del protagonista diciendo que debía rendirse, que era prácticamente imposible obtener la técnica que persigue al sol de aquella ave. El señor Shang había vuelto, diciendo al prota que no quería aguaitarle la fiesta. Sin embargo, le comenta que si acaso sabe siquiera dónde estaba la ciudad Sunset, cuya cosa el prota le dice que este Yang acaba de decir que era el lugar que la academia puede ver, explicando a aquel compañero que la Academia Sunset era un lugar por encima de ellos, pudiendo estos, simplemente soñar con ello, pues era una ciudad fantasma que solamente aparece en el resplandor del atardecer. Y comenta que el pájaro perseguidor del sol no tiene pies, nunca aterriza en su vida y persigue constantemente al sol por encima de la ciudad Sunset, en lo alto del cielo y sin aterrizar nunca, con una velocidad asombrosa, y sería más fácil simplemente ir a eliminar a una bestia voladora. Tras escuchar aquellas palabras al protagonista se le ocurrió una idea, cuando el tercer compañero comenta que antes preguntó por las artes voladoras de nivel legendario, comentando que no había mencionado algo, que tenía razón, pues había un arte de vitalidad de vuelo más fuerte en la gruta de la puerta del dragón. Esta era una técnica superior a la técnica voladora que el protagonista poseía, era la celestial ninfa voladora de la puerta del dragón, comentando Shiya
ya que como un pariente de una criatura voladora tenía el arte del vuelo también, pero su propio arte volador era más naturalmente rápido que el de su pariente y era un verdadero arte del vuelo. Tras escuchar esto, el prota dice que ni siquiera puede vencer a un jefe del nivel épico ahora, que probablemente pueda matar a un simio volador como mucho. Pero abrazándolo, Shiya le dice que no debe ser tan modesto, que una vez que se haya recuperado Jiang Jiang y Hai Feng y este le ayudarían, que estaban seguros de poder hacerlo. Tras decidir aquella situación con sus tres compañeros, este terminó marchándose diciendo al protagonista que iría a buscar criaturas voladoras por él ahora mismo. El protagonista, tras escuchar esto, simplemente se pregunta que si acaso una criatura épica no era demasiado peligroso para que el mayor Shang falla tan fácilmente. Sin embargo, el cuatro ojos que le daba la medicina le dice que no debía preocuparse por él, que una criatura voladora como esa no puede eliminarlo, que solamente solamente puede hacerlo sufrir un poco. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 15 de Solo Quiero Jugar Tranquilamente. Si quieres ver la parte número 16 el día de mañana, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de más videos. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.